Bienvenidos a los tutoriales de Precálculo Matemática Básica 1. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de problemas con triángulos rectángulos. Algo que debemos de tener presente es que un triángulo rectángulo tiene su ángulo de 90 grados. Colocamos un ángulo θ en este caso, el que vamos a trabajar, y de aquí sacamos las funciones trigonométricas para ese triángulo. También podemos utilizar Pitágoras diciendo que este cateto es X, este cateto es Y, y lo que tenemos acá es la hipotenusa. Así que por Pitágoras, h cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Vamos a utilizar en esta ocasión lo que es el ángulo de elevación. Trazamos una horizontal, lo medimos hacia arriba y ahí tenemos un ángulo de elevación. También podemos trabajar con ángulos de depresión. Trazamos una horizontal, lo medimos hacia abajo y este va a ser nuestro ángulo de depresión. Desde lo alto de un faro de 220 pies, el ángulo de depresión hacia un barco es de 20 grados. Pregunta: ¿a qué distancia está el barco desde la base del faro? Nuestros datos son los siguientes. Tenemos un faro que tiene una altura de 220 pies. Se visualiza desde el faro un barco en el océano con un ángulo de depresión de 20 grados. Recordemos que para ello trazamos una recta horizontal, medimos hacia abajo y ahí tenemos entonces el ángulo de depresión. Para resolver este tipo de problemas, y estamos solo con triángulos rectángulos, vamos a buscar de este dibujo un triángulo rectángulo. Por ejemplo, puedo tomar este triángulo que tengo acá. La pregunta es: determine la distancia del barco hacia la parte más baja o hacia la base del faro. Entonces, esta le vamos a colocar X, esa distancia. X no se sabe. Aquí tenemos nuestro triángulo. La parte horizontal o el cateto horizontal es X, el cateto vertical 220 pies. Y tenemos marcado aquí nuestro ángulo de depresión, que fue de 20 grados. Pero si trazamos o extendemos dos rectas paralelas con una transversal, este ángulo de 20 también va a ser este ángulo que tenemos acá y tiene el valor de 20. Con esto entonces podemos encontrar X. Miremos una función trigonométrica. Estamos hablando de seno, coseno, tangente, que pueda relacionar estos tres datos y que de una vez podamos encontrar el valor de X. Para ello podemos utilizar la tangente. Tangente de 20 es igual cateto opuesto dividido cateto adyacente. Podemos escribir tangente de 20 grados es igual a 220 partido X. Despejamos la X, la pasamos para este lado y la tangente de 20 hacia este otro lado. X es igual a 220 partido la tangente de 20 grados. Tomando todos estos datos, colocándolo en una calculadora, nos queda que X es igual a 604.45 pies. Y aquí tenemos entonces nuestra respuesta a lo que nos están preguntando. Vamos a nuestro siguiente ejercicio. Una torre de agua está situada a 150 metros de un edificio. Desde una ventana del edificio, un observador ve que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es 39 grados y que el ángulo de depresión de la parte inferior de la torre es 25 grados. Pregunta, inciso A: ¿cuál es la altura de la torre? B: ¿cuál es la altura de la ventana? Los datos son los siguientes. Desde un edificio tenemos a un observador que mira la parte más alta de una torre de agua y el ángulo de elevación es 39 grados. Después mira hacia la parte más baja de esa misma torre y el ángulo de depresión es de 25 grados. Recordemos que para medir un ángulo de elevación o depresión, trazamos una horizontal. Si es de elevación, lo medimos para arriba. Si es de depresión, lo medimos para abajo. La distancia entre la torre hacia la base del edificio es de 150 metros y lo que me piden es que, en base a estos datos, encontrar la altura de la torre de agua y también la altura de la ventana. Un esquema de todos los datos que tenemos acá sería algo como esto. Aquí tenemos H, la H la tenemos en este cateto y luego vamos a colocar que la Y es la altura de la ventana, así que aquí tenemos la Y. Una nueva variable que va a ser la X, lo que hay después de aquí hacia arriba. Y entonces nuestro ángulo de elevación 39 grados y ángulo de depresión 25 grados. De este punto hacia este punto horizontalmente hay 150 metros.
La función trigonométrica que podría utilizar para cada triángulo sería la función tangente. Entonces, para el primer triángulo, la tangente de 39 es igual a x partido 150. Y para el segundo triángulo, tangente de 25 es igual a y partido 150. Recordemos también que h es igual a x más y. Para ello entonces, despejando la x que tenemos acá, nos va a quedar igual a 150 por la tangente de 39. Despejando la y que tenemos acá, nos queda 150 por tangente de 25. Teniendo que h es igual a x más y, sumamos estas dos expresiones y h es igual 150 por tangente de 39 más 150 por tangente de 25. Cuando calculemos estos datos, recordemos que la calculadora tiene que estar en grados sexagesimales. Aproximadamente entonces nos queda que h, que es la altura de toda la torre, es igual a 191.41 pies. También nos pide hallar la altura de la ventana y la altura de la ventana la hemos relacionado con la y. Para hallar y, tomo este segundo triángulo que está aquí abajo. Tangente de 25 grados es igual a y partido 150. Despejamos y es igual a 150 por la tangente de 25 grados. Nos quedaría que y es igual a 69.94 pies. Vamos al siguiente ejercicio. Para estimar la altura de una montaña sobre una meseta, se mide el ángulo de elevación hacia lo alto de la montaña y es de 32 grados. 500 metros más cerca de la montaña, a lo largo de la meseta, se encuentra que el ángulo de elevación es de 40 grados. Con todo esto, estime la altura de la montaña. Los datos serían los siguientes. Tenemos una meseta, vamos a representar esta línea horizontal como la meseta. Una montaña, tenemos una altura para esa montaña de h. Y dice, desde un punto sobre la meseta se mide el ángulo de elevación hacia la parte más alta y nos queda de 32. Después nos acercamos hacia la montaña, 500 metros más cerca. Vamos a tomar este punto y en este punto medimos otra vez el ángulo de elevación hacia la parte más alta y es de 40 grados. Tomando estos datos, encontremos entonces la altura de h. Simplificando nuestros datos, haciendo un bosquejo como el que tenemos acá, nos va a quedar. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, todo este que está exterior o este grande que tenemos acá. El cateto opuesto o el cateto vertical va a ser h. El cateto horizontal va a ser 500 más h. Para el ángulo de 32 grados. Sería todo este triángulo que estoy marcando acá o que estoy indicando. El siguiente triángulo lo podemos tomar para el ángulo de 40 grados, donde el cateto vertical va a ser h y el cateto horizontal va a ser x. Entonces, para nuestro primer triángulo, que es el exterior, que es el triángulo más grande, la tangente de 32 va a ser igual al cateto opuesto, que es h, dividido cateto adyacente, que es 500 más x. Para el siguiente triángulo, el que estoy marcando acá, la tangente de 40 es igual al cateto opuesto, que es h, dividido cateto adyacente, que es x. De estas dos expresiones voy a despejar la h. Despejo h de acá, despejo h de acá e igualo las h's. Entonces la primera h me queda 500 más x por la tangente de 32. Y la segunda h me va a quedar x por la tangente de 40. Y aquí tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces nos quedaría lo siguiente ya multiplicando la tangente de 32 por 500 más x. 500 por tangente de 32 más x por la tangente de 32 va a ser igual a x por la tangente de 40. Vamos a tomar esta expresión, lo vamos a pasar a este lado. 500 por tangente de 32 es igual a x por tangente de 40 menos x por la tangente de 32. Sacando factor común que es la x por tangente de 40 menos tangente de 32 y pasando todo esto al otro lado, despejamos la x. Va a ser igual 500 por tangente de 32 dividido tangente de 40 menos tangente de 32. Esto nos queda aproximadamente 1458.41 metros. Pero recordemos que esto es la x y andamos buscando la h. Entonces vamos a utilizar la siguiente expresión. Para el triángulo pequeño teníamos que la tangente de 40 es igual a h partido x. Ahora ya sabemos cuánto vale x.
Pasamos el x a multiplicar y h nos queda x 1458.41 por tangente de 40. Aproximadamente h nos queda 1223.75 y esto es la altura de la montaña. Primero Dios, nos vemos en otro tutorial.